Dios se va a presentar delante de Job y Dios le va a hablar a Job. Ahora, esto no va a ser nada fácil. Imagínense cómo había sido para Job que le hablara Elifaz, Bildad y Zofar. Ahora imagínense que Eliú, todo lo que le vino a hablar. Ahora era Dios el que venía a hablarle a Job. Veamos, entremos. Capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Quedémonos ahí, quedémonos ahí. Hay ahorita bastante material que hablar. Veamos, en primer lugar, dice que Jehová respondió a Job desde un torbellino. Ahora, en primer lugar, cuando Dios habló con Job, ahí dice que es un torbellino, pero no es lo que nosotros conocemos comúnmente como un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Un remolino de polvo, de pedazos de madera y de todo eso. No es literal de esa manera. Dice que Dios se le presentó a Job. Sí dice desde un torbellino, pero no es eso literal que nosotros conocemos. Como tornado, no. No era eso. Era una teofanía de Dios. Era como que realmente Dios se le presentó a Job. O sea, la palabra que se usó como torbellino no es lo que nosotros tenemos en mente. O sea, lo que está describiendo era algo fuerte. Cuando Dios se mostró a Job, era como por decirlo así, como que si hubiera un gran viento, un gran torbellino, un gran remolino. Pero era Dios bajando de su trono para poder hablar con este hombre finito que era Job. No era un torbellino literal, era una teofanía de Dios. Era Dios bajando desde su trono para hablar con Job. A eso se refiere el torbellino, ¿verdad? No es lo que nosotros tenemos en mente. Dios viene, se baja de su trono, habla con Job y le hace aproximadamente 80 preguntas a Job. Imagínense, 80 preguntas. En primer lugar, Dios le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo? Mis amadas hermanas, aquí hay una verdad muy preciosa, muy importante que nosotros tenemos que aprender acerca de Dios. A través de la Biblia, Dios repetidas veces le pregunta algo a una persona. Ahora, voy a poner 6 ejemplos. Cuando Dios pregunta algo, ¿es acaso porque Él no sabe la respuesta? Entonces, ¿por qué pregunta? Por ver si la sabemos nosotros. Exacto. Dios nos pregunta algo para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay dentro de nosotros. En primer lugar, Dios le dice a Elías cuando se escondió porque había mandado a una mujer a matarlo. Elías se esconde en una cueva y Dios le habla y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Dios le estaba preguntando a Elías: ¿qué haces aquí? ¿No sabía Dios a dónde estaba Elías? Por supuesto que sabía. Lo que Dios quería es que Elías se diera cuenta por qué se estaba escondiendo. Porque tenía miedo, porque le temblaban sus piecitos. Entonces, Dios no quería saber la respuesta, Él ya la sabe. Dios lo que quería es que Elías se diera cuenta lo que estaba haciendo. En segundo lugar, el segundo ejemplo, Dios llega donde Caín y le dice: Caín, ¿qué has hecho? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿No sabía Dios por qué había decaído el semblante de Caín? Por supuesto que sí sabía. Jonás va y dice: no, yo no quiero ir a Nínive, yo no quiero ir a hablar con la gente de Nínive. Jonás se va enojado a echarse debajo del eneldo. Dios le dice: Jonás, ¿por qué estás enojado? ¿Dios sabía por qué estaba enojado? Ajá. Por supuesto, quería que él se diera cuenta por qué estaba enojado. Y ahí vamos: Elías, Caín, Jonás. A Pablo, Dios se le presenta a Pablo y le dice: Pablo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No sabía Dios por qué lo perseguía? Por supuesto que sí sabía. Quien no sabía era Pablo. Dios quería que él supiera por qué lo perseguía. ¿Quién más? Quinto ejemplo, Adán. Adán, cuando pecó juntamente con su mujer, ¿qué hizo? Se escondió, y Dios viene y llega y le dice: Adán, ¿a dónde estás? ¿A qué te escondes? Dios sabía dónde estaba Adán, pero le pregunta a él. Luego Dios le dice a Jacob, le dice:
¿cómo te llamas? ¿Se acuerdan cuando luchó el ángel con Jacob en Peniel? Le dice, ¿cómo te llamas? Dios sabe, Dios conoce. Lo que Dios quería es que Jacob se diera cuenta de quién era él. ¿Y qué le responde Jacob? Dice, yo soy torcido. Así me llamo, torcido me llamo. Ah, va, qué bueno que ya te diste cuenta cómo te llamas. Ahora te voy a cambiar el nombre a Israel. Cuando Dios nos hace preguntas, no es porque Él no sepa la respuesta. Nos hace preguntas para que nosotros sepamos qué estamos haciendo. Dios viene, se le presenta a Job y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Y Job qué dice? Yo. No, ni siquiera pudo hablar, ¿verdad? Dios le preguntó, ¿quién es el que está oscureciendo el consejo? Y Job, Yo no dije nada. yo no fui. Solamente por hacerlo gracioso lo digo. Pero luego en el versículo 3 le dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué significa esto? Ustedes saben, en el tiempo de Job y en el tiempo antiguo, los hombres no usaban pantalón, así como usamos las mujeres ahora pantalón. No así como ahora los hombres usan pantalón. En el tiempo antiguo, los hombres usaban vestidos. Y cuando ellos iban a hacer una actividad fuerte, como correr o como luchar, ellos lo que hacían es que se fajaban el vestido, se lo levantaban, se lo subían, para ellos poder tener la habilidad y la agilidad de poder correr o de poder pelear. Entonces Dios le dice a Job, cíñete ahora como varón valiente tus lomos. En pocas palabras, Dios lo que le estaba diciendo a Job era, Job, prepárate que ahorita vamos a luchar tú y yo, ahorita vamos a arreglar cuentas. Y le dice, cíñete como varón tus lomos. Y le dice, y yo te voy a preguntar, y tú respóndeme, le dice Dios a Job. Qué reto más grande. Ahora déjenme decirles algo más. Dios cuando bajó a hablar con Job, no bajó así, vea, como nosotros cuando, ay, pobrecito, no, mire, hijito, entienda. Hijito, eso no se hace. Pau, pau, pau. No, Dios bajó y no bajó contento. Dios le dijo a Job, Job, cíñete como varón valiente y yo te voy a preguntar. Y comienza Dios a hacerle cada una de las preguntas. Veamos desde el versículo 4 hasta el versículo 6. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo? Hasta el 6. Ok, en primer lugar, Dios comienza a pedirle explicaciones a Job y le dice, ¿a dónde? ¿A dónde estabas tú? ¿No te vi? ¿No estabas tú conmigo? Le dice Dios a Job. ¿No estabas ahí cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo ordenaba sus medidas, cuando yo extendía el cordel sobre ellas. Dice, cuando yo ponía la piedra angular, Job, ¿a dónde estabas tú? Y Job, calladito, sin decir ni una tan sola palabra. Luego el versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, este versículo 7 nos está dando una gran verdad preciosísima que no se mira en ningún otro versículo de la Escritura. Aquí nos está diciendo que cuando Dios estaba formando la tierra, haciendo todo lo que nosotros conocemos y donde nosotros vivimos, ¿qué es lo que estaban haciendo los ángeles? Dice, cantando. Y Dios dice, y ahí está la tierra. Y los ángeles decían, wow, qué bonito te quedó. Ahí está el mar, decía Dios. Y los ángeles y todos los hijos de Dios, dice, alababan a Dios. Mire, cuando dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, esto hace referencia a los ángeles de Dios. Y luego dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cada cosa que Dios creó, dice Génesis 1:1, vio Dios que era bueno. Y hizo Dios los mares y vio Dios que era bueno. Y hizo Dios las bestias y vio Dios que era bueno. Dios se regocijaba y con él todos los ángeles, todos sus hijos se regocijaban de lo que Dios hacía. Dios hace las cosas hermosas.
todo es hermoso en su tiempo, dice Eclesiastés. Así es que precioso este versículo 7 de cuando Dios revela lo que estaba sucediendo, cuando Él estaba formando todo. ¿Y Job? ¿Dónde estaba Job? Ni siquiera había existido, ¿verdad? Ahora, de los versículos 8 en adelante, Dios sigue preguntando y preguntando y preguntando. Por tiempo no podemos leerlo más. Vamos a ver versículos donde Dios directamente le pregunta. Dios le comienza a decir a Job esto, lo otro y lo otro y lo otro. Y Job no puede decir nada. Pero el versículo 18 directamente le pregunta. Verso 18. 38, 18, ¿verdad? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Versículo 21. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Ok, versículo 31, 32 y 33. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. Hasta ahí, Viñega, hasta ahí. Déjame entonces, veamos. Dios directamente le habla a Job y le pregunta en el versículo 18, ¿has considerado tú las anchuras de la tierra? Y Job, no estaba, no sabía. 21, ¿tú no lo sabes? Pues entonces ya habías nacido, le dice Dios. Luego en el versículo 31 al 33, que fue lo último que leímos, Dios estaba hablándole algo que Job sí lo sabía, porque Job lo había hablado con anterioridad, pero le dice Dios, tú no sabes acerca de las constelaciones, tú no sabes la profundidad de todo eso, aún conoces en parte, conoces un poco de eso, por eso lo mencionas, pero la profundidad no la conoces. Le dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? Si ustedes se recuerdan en Job capítulo 9 y el versículo 9, Job 9:9, ahí es donde Job habla precisamente de las constelaciones. Job 9:9 dice, Él hizo la osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Job sabía, de alguna manera sabía acerca de eso, pero no a profundidad. No sabía cómo fueron creadas, cómo Dios las puso, cómo Dios las colocó en el universo. Así es que le dice Dios directamente, ¿dispondrás tú de su potestad en la tierra? Estoy en el 38, 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Nada de eso podía responder Job, ¿verdad? De lo que Dios le estaba preguntando. Versículo 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los Hasta ahí, muñeca. Sí, realmente Dios estaba dejando, como decimos, vea, sin cabeza, sin cola y sin nada al pobre de Job. Y Dios sigue en el capítulo 39. Capítulo 39 del 1 al 4. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Aquí lo que Dios le está hablando específicamente a Job es con respecto a las ciervas, a las cabras, a los íbices, es otro nombre que se le da a estos animalitos. Estos animales Dios los menciona porque son animales que pueden reproducirse sin la ayuda del ser humano, sin la ayuda del hombre. Ellos se van hasta lo más alto de los apriscos y ahí comienzan a parir, ahí comienzan a tener a sus crías. Y las crías, dice, que ellos solo nacen, comen pasto, no necesitan del ser humano para que les esté ayudando, para que las esté reproduciendo, para que se estén creciendo. Entonces Dios le dice, nada de eso, de esos animales ha tenido la ayuda humana, menos la de Job, porque ni siquiera existía cuando esos animales fueron creados y fueron formados.
Luego Dios continúa, ¿verdad? En todo este capítulo 39, Dios continúa haciéndole preguntas a Job, perdón. Para cerrar el capítulo 39, vamos a leer del 26 hasta el 30. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiese cadáveres, ahí está ella. Ahí está ella. Dios cierra entonces esta parte hablándole a Job de cosas que no sabía, de cosas que ni siquiera entendía, del gavilán, del águila, y bueno, tiempo nos faltaría para hablar de cada uno de esos animales y de las cualidades y de las cosas sorprendentes que ellos por naturaleza hacen sin la ayuda de ningún hombre. Ustedes ya saben, ya han escuchado con respecto al águila, que el águila después de unos 30, 40 años, ella se envejece. Su pico se le crece, sus uñas se le crecen demasiado, sus plumas se hacen gruesas y pesadas, ya no puede tener la misma habilidad, ya no puede cazar. Y lo que el águila hace es que se va a lo alto y ahí comienza a rejuvenecerse. Eso ustedes ya lo han escuchado en otras ocasiones. Y Job, sin siquiera poder dar una tan sola explicación de eso. Entremos al capítulo 40. Dice el capítulo 40, verso 1 y 2. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová. Déjame hasta el 2. Es sabiduría, le dice Dios directamente a Job. Es sabiduría contender con el omnipotente. Job había estado acusando a Dios. Job había estado diciendo: no, Dios está allá, no mira al impío, no mira al justo, Él está en su trono y no nos mira aquí abajo. Y le dice Dios: ¿es sabiduría pelear o contender con el omnipotente? Y fíjense cómo es Dios. Aún en medio de estar hablando, de estar dando todo su discurso y preguntándole a Job, Dios le da una oportunidad a Job de responder. Le da una oportunidad de hablar. Dios no es un Dios inmisericordia. Dios no es un Dios duro o un capataz o sea, enojado. Dios le da la oportunidad a Job de hablar. Y miren lo que Job dice, versículo 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. No volveré a hablar. Imagínense que con lo que salió Job, ¿verdad? Dice: no tengo nada que decir, no puedo decir nada. Dice Job: yo soy vil. Cuando él se refiere a él como vil, lo que está hablando es que él es demasiado pequeño como para responderle algo a Dios. En pocas palabras le dice: no tengo nada que decirte, Señor, no puedo decir nada. Aún 2 veces dice: mas no volveré a hablar más. No tengo más que decir. Versículo 6, continúa Dios hablando. Vamos a leer desde el 6 hasta el 9. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo, mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Hasta ahí. Wow. Vuelve una vez más el Señor a retar a Job y le dice: cíñete como varón tus lomos, y voy a seguirte preguntando. En el versículo 8, estamos en Job 40 y el versículo 8. Ahora Dios va al núcleo del problema de Job. Ahora Dios toca la raíz del problema de Job. ¿Cuál era el problema de Job? Dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? Ya se lo había dicho Eliú. Ahora Dios directamente se lo está diciendo: Job, ¿vas a decir que me equivoco? Dímelo si yo me estoy equivocando. Le dice: ¿me condenarás a mí
para justificarte tú, directamente Dios se va al problema, a la raíz del problema de Job. Le dice, no puedes. Y Job, no puedo ser yo más justo. No puedo yo invalidar, Dios, tu sabiduría. Y le dice Dios en el versículo 10, adórnate ahora de majestad y de alteza. Vístete de honra y de hermosura. Lo que Dios está diciendo a Job, Él le dice, vístete de autoridad. Si algo de lo que yo he mencionado, tú eres parte, tú eres algo de lo que hizo, lo que yo mencioné, vístete entonces de autoridad. Y Job una vez más, no puedo. Y Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11. Apocalipsis 4:11. ¿Qué es lo que dice la escritura con respecto a Dios, al Señor? Apocalipsis 4 y el versículo 11. Lo voy a leer yo, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A esta conclusión llegan todos los seres vivientes. A esta conclusión, a decir, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque todo ha sido creado por ti. Yo, mi casa, mi familia, el mundo, todo ha sido creado por Él. Y si ha sido creado por Él, se merece la gloria y la honra. ¿Qué más puedo hacer sino rendir mi vida completamente a Dios, verdad? Así es que, pobre Job, estaba siendo confrontado por el creador del universo, nada más y nada menos por el creador del universo. Ahora, va a cerrar Dios el capítulo 40, va a cerrarlo hablando de un animal. Dios va a hablar en realidad de dos animales. Va a hablar en primer lugar de este animal que se llama Behemoth. No se sabe exactamente qué tipo de animal es. Y en el capítulo 41 Dios va a hablarle a Job acerca de Leviatán. Vamos a ver rápidamente estos dos animales. Lee el versículo 15, Liz. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Hierba come como buey. Ok, vamos a ver. Ahora, este animal no se sabe exactamente qué tipo de animal es. No hay hoy en día un behemoth. No se sabe. Probablemente es un nombre que se usaba para ese animal en aquel momento. Ahora, los estudiosos y los que han hablado con respecto a este animal, dice que era una cierta clase de bestia. Era un animal completamente salvaje, completamente silvestre. Se cree que era un tipo de búfalo, un tipo de rinoceronte, o la mayoría de personas han llegado a la conclusión que era un hipopótamo. ¿Ok? Por las características que estos versículos nos dan con respecto a lo que Dios dice de él, probablemente podría ser un tipo de hipopótamo, pero era un animal silvestre, un animal feroz. Ahora, Dios le habla a Job de este animal precisamente porque él lo conocía. Y como lo conocía, Job sabía de lo que le estaba hablando. Y Dios le habla con respecto a cómo era ese animal. Un animal fuerte, un animal feroz, que todos le tenían miedo, le tenían temor. De hecho, en un país de África se cree que las personas son atacadas y son muertas más por los hipopótamos que por cualquier otro tipo de animal salvaje. No un león, no un tigre, no una pantera, sino que por los hipopótamos, para que veamos, o sea, lo fiero que puede ser un animalito como esto, ¿verdad? Como este. Así es que Dios le habla en todos estos versículos del 16 hasta el 24, le habla con respecto a este animal, le habla de los caminos del animal, le habla de toda la astucia, de toda la ferocidad de este animal, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 15 que leyó Liz, dice, hierba come como un buey. No es buey, pero se parece a un buey, un tipo de animal. Ahora entremos al capítulo 41. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? Lisonjas. Lisonjas.
Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? Ok, hasta ahí, Liz. Todos estos versículos nos está hablando Dios con respecto a este animal. Ahora, la pregunta con respecto a este animal, ¿qué es el leviatán? De la misma manera como el behemoth, no se sabe a ciencia cierta o con seguridad qué tipo de animal es. Sí se conoce que era un animal, era una criatura marítima. No era una criatura que estaba sobre la tierra, sino una criatura que estaba en las aguas. Probablemente se habla de que sea una ballena, de que sea un tipo de tiburón o que sea un cocodrilo, pero no se sabe exactamente. La mayoría concuerda con que puede ser un tipo de cocodrilo, mucho más grande de los que conocemos ahora, y que ahora hay cocodrilos grandes. Pero el leviatán era eso, una criatura marítima, como un cocodrilo, una ballena y un tiburón, igual. Job conocía perfectamente este animal, por eso es que Dios lo pone de ejemplo. Y en el versículo 10 y 11, Dios habla de este animal y Dios muestra la fiereza que tenía. 10 y 11. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así es, así es. Entonces Dios le dice y le pone de ejemplo, aún estos animales más fieros no son mayores que yo, le dice. O sea, Dios estaba diciendo, le pone al behemoth, le pone al leviatán como ejemplo y le dice, si estos animales que son grandes, que son feroces, que son temidos por todos, no me llegan a la altura, le dice Dios, ¿a dónde quedas tú, Job? ¿A dónde estás tú, Job? Si tú, siendo un hombre, no eres mayor que estos dos animales, ¿cómo puedes decir que eres mayor que yo? ¿Cómo puedes creerte más justo que yo? Por eso Dios le citó estos dos animales. Y concluye en el versículo 33 y 34. El resto de los versículos no los leo porque habla acerca del mismo animal. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Habla del mismo animal, hablando de las cualidades o de las cosas que este animal hacía, ¿verdad? Versículo 33 y 34. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho extento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Imagínense cómo lo presenta Dios al leviatán. Un animal dice que es rey sobre todos los soberbios. ¡Wow! Fuerte, ¿eh? Animal hecho exento de temor. O sea, no le tenía miedo a nada, a nada. Así era el leviatán, no le tenía temor a ningún animal y por supuesto a ningún hombre. Y dice, menosprecia toda cosa alta, pero no alcanza a tocar a Dios. Menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios. ¿Qué le responde Job a Dios? Versículo 1 y 2 del capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Sigue? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Wow, impresionante la conclusión a la que Job llegó, ¿verdad? Después de toda su prueba, después de meses y meses de estar en una prueba tan dura y tan difícil, a la conclusión que Job llega es a reconocer la soberanía de Dios. Y él directamente le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Miren qué precioso lo que Job habla. Dice, oye, te ruego. Ya bien mansito, ¿verdad? Ya bien calmadito Job le dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Dice Job, de oídas te había oído. ¿Para qué sirve la prueba? Para conocer más a Dios. El tiempo difícil Dios lo permite para que lo conozcamos más a Él. Y luego dice, por tanto, dice el versículo 5, de oídas te había oído. ¿Y qué dice?
mas ahora mis ojos te ven. ¿Saben? Cuando estamos en tribulación, Dios pone colirio en nuestros ojos para que de repente, wow, hoy sí estoy viendo a Dios. ¿Quieren ver a Dios? Denle la bienvenida a las pruebas. Ya que no es fácil, es que el precio es grande. Mientras más queremos conocer a Dios, más grande va a ser nuestras pruebas. Porque ahí vamos a conocer el poder, la soberanía de Dios. Cuando veamos que el problema no hay nadie que nos pueda rescatar, sino que el único que puede meter su mano en medio del lodo cenagoso es Dios y ponernos sobre la peña y enderezar nuestros pasos, poner cántico nuevo en nuestra boca, una alabanza que exalte su nombre. Nuestros ojos se van a abrir en medio de la prueba. Y miren la magnitud de la prueba de Job. Miren la magnitud de la aflicción de Job. Pero al final sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué reconoció? Que Dios era soberano y que Él era vil. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Increíble, increíble la conclusión que llegó Job, ¿verdad? Con respecto a Dios y con respecto a lo que él era. Ahora ya no se justificaba. Ahora ya no decía, yo soy más justo que Dios. Ahora decía, me aborrezco, soy horrible, Dios, decía. Versículos 7 al 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zophar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Wow. ¿Con quién se estaba enojado Dios? ¿Contra quién se levantó en ira? ¿Con quién? Sobre los 3 amigos. En ningún momento menciona a Eliú. En ningún momento. Dios estaba enojado, ni siquiera con Job. Dios estaba enojado con los 3 amigos. ¿Por qué? Porque no hablaron sabios. Porque no hablaron bien de Dios. Ahí lo dice. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. Wow. Como mi siervo Job. Wow. Miren, aquí hay algo precioso que vamos a recordar el capítulo 1 del inicio de este estudio. Vayan conmigo, capítulo 1 de Job. No pierdan acá porque vamos a regresar en un momento. Capítulo 1 y el versículo 11. 1:11. Satanás le dijo a Dios directamente. Satanás le dice, versículo 11, léanlo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál era la seguridad aparente que Satanás tenía con respecto a Job? Satanás le dijo a Dios, pruébalo, tócalo. Y Job lo que va a hacer es blasfemar en contra de Dios. Eso le dijo Satanás una vez. Capítulo 2 y el versículo 5. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás estaba casi seguro de que Job iba a hablar mal en contra de Dios. Pregunto, ¿lo hizo? Si bien es cierto, en algunos momentos Job desfalleció o Job se quebrantó, él se justificaba a él mismo. Y ella a veces decía acerca de Dios, decía, no, es que Dios no ve lo que los impíos hacen. Dios no ve lo que los justos hacen. Pero no blasfemó en contra de Dios. No maldijo Job a Dios en ningún momento de su prueba. Eso, mis amadas hermanas, fue una bofetada para Satanás. Le cayó la boca a Satanás porque en ningún momento se cumplió lo que él había pensado. Y todavía, por 2 ocasiones, Satanás le dijo a Job, blasfemará en contra de ti.
2:5, blasfemará en contra de ti. Pero en el versículo 9 ya no fue Satanás. Miren quién fue. Versículo 9, 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, tanto Satanás como la misma mujer de Job decían, no, Job va a fallar. Job va a hablar mal, va a blasfemar, va a maldecir a Dios. Y al final estamos viendo que Dios tuvo que aplaudirle a Job y decirle, bien hecho, siervo fiel, sobre mucho te pondré, porque no blasfemó. ¿Quiénes hablaron mal en la tribulación de Job? ¿Quiénes hablaron mal? Los tres amigos. Ni Job ni Eliú habló mal de Dios, sino que los tres amigos. Tengamos mucho cuidado con nuestra boca cuando estemos en prueba. Así es que Dios le dice a ustedes tres, por cuanto hablaron mal de mí, hagan esto, esto y esto y vayan y preséntense. Para este momento ya estos tres amigos ya habían abandonado a Job, ya lo habían dejado solo, ya ni estaban ahí, ya cuando Dios se vino y se presentó, ya los amigos estaban allá en sus camas, bien felices, acostados, mientras Job todavía seguía en la prueba. Se cree que para este momento de la prueba de Job, su salud física ya estaba restaurada. Su salud ya estaba renovada y ya él tenía pues fuerza, ya tenía mejor habilidad. Así es que estos tres hombres van, se presentan delante de Job con los holocaustos, diciendo, por favor, Job, ora por nosotros. Queremos que Dios nos perdone, ora. Y Job, ya libre, ya liberado por completo casi de su prueba, él dice, claro que sí. Nada de amargura, nada de resentimiento, ni en ningún momento los acusó de decir, ahora tienen, ahora ven que yo era correcto, que yo era justo. No, en ningún momento. Job dice, claro que sí, yo voy a orar por ustedes para que Dios también los libere. Y él dice el versículo 9 al final, y Jehová aceptó la oración de Job. Unos minutitos para terminar, versículo 10, 42 días de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Wow. Tiempo ya no tenemos. Sí, tiempo ya no tenemos, pero ustedes tienen sus libros para que lean esta parte, profundiza mucho el escritor y ustedes pueden ver lo que habla acerca de cómo podemos perdonar a nuestros enemigos. Acuérdense, los tres amigos no fueron tan amigos, deben ser enemigos. Ahora, solo digo esto, el perdón es más una actitud que un sentimiento. Es una decisión que usted toma. Así como el amar. Tú decides a quién amas y tú decides a quién aborreces. Igual es el perdón. Es más que un sentimiento, es una actitud. Tú puedes decidir a quién perdonas, pero no puedes retenerle a nadie el perdón. No puedo seguir hablando más de esto, pero luego dice que Dios aumentó al doble las cosas que Job había tenido. Solo anoten por favor en sus libros, Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10 y 11. Primera de Pedro 5, 10 y 11, dice que este versículo dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Dios nos va a fortalecer, a establecer y nos va a poner una vez más, nos va a levantar al lugar donde Él nos quería llevar, ¿verdad? Estamos en un lugar, pero Dios no te quiere aquí. Dios quiere que subas más y que subas más y que te eleves más hasta su presencia. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Precioso, ¿ve? Ahora sí comienza a aparecer la gente. Después que todos lo habían abandonado, ahora sí comienzan a venir los hermanos, los amigos, los familiares, ¿verdad? ¿Y qué dice que le trajeron? Y bendijo Jehová. Perdón. ¿Y qué le trajeron? Le trajeron una pieza de dinero, pero también le dieron un anillo de oro. Cada uno de los que llegaron. Y eso no es casualidad. El anillo nos habla, cuando se habla en la Biblia de anillo, nos habla de autoridad y de posición. Todos reconocieron el lugar a donde Dios había llevado a Job. Le dieron un anillo. El anillo habla de posición y habla de autoridad.
También el oro nos habla de Pureza. divinidad, de pureza. Entonces, algo había hecho Dios en la vida de Job, que había una naturaleza de Dios en Job que todos lo podían reconocer y todos lo podían admirar. Versículo 12. Y bendijo Jehová El el postrer. postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Ok, hasta ahí. Si nosotros nos regresamos al capítulo 1 de Job, capítulo 1 y el versículo 3, nosotros podemos comprobar lo que aquí está diciendo la escritura. Capítulo 1 y el versículo 3. Dice que la hacienda, al principio cuando estábamos hablando de lo rico que era Job, dice su hacienda era 7,000 ovejas. Y allá, ¿cuántas ovejas llegó a tener? 14,000. Luego dice, tenía 3,000 camellos. ¿Y allá cuántos tuvo? 6,000 camellos. 6,000. Luego 500 yuntas de bueyes. ¿Cuántos tuvo después? 1,000. 1,000. Y luego tenía 500 asnas. ¿Cuánto llegó a tener? 1,000. 1,000. El doble. Literalmente el doble. Dios le dio el doble de lo que le había dado al principio. Después de que tu prueba termine, Dios te va a dar el doble de lo que ahorita tienes. Amén. Dios te va a dar más amor. Dios te va a dar todo lo que tenías al principio. Dios te lo va a multiplicar. Pues tenemos que pagar un precio. Primero tenemos que padecer. Finalicemos. Y dice el versículo 13 al 15. Y tuvo 7 hijos y 3